Capítulo 14. Campbell retrocedió al ver que la espada de madera de entrenamiento fallaba en su cuello. Era el golpe predecible de un aficionado que acababa de iniciarse en el Kenjutsu. Su espada reposaba flácida a su lado en la mano mientras esquivaba y evadía el golpe de Rattel. Sus lecciones con Rattel habían terminado. Ya no tenía la obligación de enseñarle. Pero ahora era el líder de su escuadrón, y continuar su entrenamiento de Kenjutsu le servía como una buena manera de forjar una relación y conocerlo mejor para poder controlarlo mejor. La espada no es un palo ni una porra, así que no la uses así, dijo Campbell mientras retrocedía mientras Rattel lo perseguía antes de saltar para esquivar el ataque vertical que venía hacia sus espinillas. Puede que corte como un kunai, pero es más larga y pesada, lo que la convierte en una bestia completamente distinta. Escucha lo que la espada intenta decirte, sintiendo su peso mientras te guía. Rattel retrocedió, levantando el torso como si estuviera a punto de disminuir la velocidad, pero bajó los hombros y cargó contra él incluso más rápido que antes. Campbell aferró la espada, listo para usarla en cualquier momento mientras esquivaba los agresivos golpes. Se acercaba al límite de lo que podía afrontar sin usar la espada como defensa. Aunque Rattel era un aficionado al Kenjutsu, poseía una sólida base de Taijutsu, confiaba en sus movimientos y poseía un agudo instinto de combate, además de una mirada entrenada para observar a sus oponentes. A pesar de que todo se estaba viendo empañado debido a su pobre habilidad con la espada, a Campbell le estaba resultando difícil resistir su impulso de usar su espada para parar o bloquear. Dios mío, esto da miedo, vio una mirada de intensa concentración en los ojos de Rattel. Podía notar que el chico bloqueaba todo lo demás y se concentraba únicamente en él. Era peligroso luchar así, ya que exponía a Rattel a ataques de terceros. Pero este era un entrenamiento 1 contra 1, y podía ver que ese tipo de concentración estaba funcionando. Rattel se movía con rapidez, saltando de un lado a otro mientras fintaba con su espada. Hace 2 semanas, se movía como un poste de electricidad porque no estaba acostumbrado a moverse de pie y blandir la espada al mismo tiempo. Pero allí estaba él, tratando de provocarlo mientras seguía moviéndose. Campbell decidió cambiar de estrategia. Mientras Rattel se preparaba para atacar, su espada, que había permanecido inactiva en su mano, se dirigió como un rayo hacia el pecho de Rattel, quien, sorprendido, movió rápidamente su espada para bloquear. No lo presionó y dejó que Rattel se recuperara y realizara el siguiente movimiento, pero en cuanto levantó la espada, Campbell la desvió, destruyendo todo su impulso. Tienes que hacerlo mejor que eso, dijo. Rattel entrecerró los ojos con una mirada calculadora en su rostro antes de abalanzarse sobre él. Sus pies crujieron al impactarse. Campbell alzó la espada para bloquear el ataque, pero el suelo volvió a crujir cuando Rattel cambió de dirección para acercarse a él desde otra dirección. Inteligente, pensó Campbell con calma mientras seguía a Rattel con la mirada. En lugar de retroceder, dio un paso hacia Rattel. Sus espadas chocaron, y al resonar un fuerte crujido del impacto, Rattel fue el que se vio obligado a retroceder, con la sorpresa y la irritación reflejadas en su rostro. El estilo de combate de un shinobi era producto de su experiencia. El Kenjutsu no era la excepción. La espada de Rattel buscaba ser rápida y contundente. Era producto de su entrenamiento con equipo lastrado. Se centraba en 2 áreas de entrenamiento: explosividad y resistencia. La explosividad implicaba la velocidad con la que podía usar su fuerza. Quería correr más rápido, saltar más alto, dar saltos más largos, golpear con más fuerza, cambiar de dirección en milisegundos y realizar movimientos dinámicos, aumentando la potencia de su cuerpo y utilizando la fuerza rápidamente en el espacio y el tiempo. La resistencia era la capacidad de ejercer fuerza contra una forma de resistencia repetidamente. Se demostraba en actividades que requerían una tensión muscular relativamente prolongada con una mínima disminución de la eficiencia. En esencia, quería durar más tiempo sin quedarse sin combustible. Según Rattel, se encontraba en una fase en la que se centraba en la explosividad. Se obligaba a moverse con la mayor rapidez, fuerza e intensidad posibles, lo que suponía un esfuerzo agotador al cargar con enormes cantidades de peso extra. Lo agotaba exponencialmente más rápido, dejándolo incapaz incluso de mantener una conversación durante o después del entrenamiento. Cada combate era una oportunidad para entrenar su explosividad. Su espada se movía con rapidez y frecuencia. Ansiaba el impulso y despreciaba cualquier pausa como si la quietud fuera un pecado. Además, como sabía que se agotaría rápidamente, buscaba terminar las peleas rápidamente bombardeando a su enemigo sin parar.
Aunque Ratel aún no le había cogido el truco, Campbell sabía que, cuando su Kenjutsu mejorara, enfrentarse a él se sentiría sofocante. En ese momento, tenía grandes defectos. Incluso si Ratel mejorara 10 veces su Kenjutsu, Campbell aún podía verse diezmándolo en un minuto. Pero eso estaba bien. El progreso rara vez era lineal. Al igual que el entrenamiento con pesas influía en su Kenjutsu, algo más lo influiría más adelante, y una combinación de diferentes influencias crearía algo potencialmente grandioso que solo pertenecía a Ratel. O todo chocaría y colisionaría entre sí, creando algo que dañaría activamente su capacidad de combate, convirtiéndolo en un pobre usuario de Kenjutsu. Campbell solo podía guiarlo, convencido de que Ratel sería lo suficientemente sabio como para ver sus errores y lo suficientemente sabio como para encontrar el camino correcto. Campbell había destruido su Kenjutsu 3 veces, donde pasó de 3 meses a un año entero siendo una sombra de sí mismo, y no creía haber superado la experiencia de nuevo. El progreso no era lineal. Mientras quisiera mejorar, intentar innovar, siempre corría el riesgo de derrumbar el castillo que había construido desde cero. Pero solucionemos el problema que tenemos delante, susurró para sí mismo. Si bien el Taijutsu le dio a Ratel una base sólida, también fue un detrimento para su Kenjutsu. El combate cuerpo a cuerpo requería que uno se acercara mucho para atacar, pero usar una espada le permitía al portador tener un cierto alcance para atacar, aunque también podría decirse que la espada necesitaba algo de espacio para funcionar correctamente. Campbell se apartó y, gracias a su experiencia en combate, Ratel se preparó al instante para su siguiente ataque, lanzando rápidamente una cadena de golpes que se dirigían con precisión a todo el cuerpo. Cortó el brazo antes de agacharse para apuñalarlo y luego apuntó al pecho, intentando obligar a Campbell a mover su espada a gran distancia para abrir una abertura. Habría sido una táctica efectiva si no fuera por el Kenjutsu descuidado de Ratel. Ratel no se detuvo y continuó atacando. Mientras retiraba su espada para apuñalar, Campbell acortó la distancia entre ellos dando un paso adelante. Ratel no tenía espacio para extender completamente el brazo y asestar la puñalada con fuerza. Necesitas reajustar tu sentido de la distancia, dijo Campbell mientras sostenía la hoja de su espada contra el cuello de Ratel un instante antes de retroceder. Estás muerto. ¿Y ahora qué? Ratel respiraba con dificultad mientras alzaba su espada a 2 manos y comenzaba un ataque frontal. Campbell se defendía con su espada, y cada vez que Ratel la retiraba para un ataque, avanzaba un paso para acortar la distancia, impidiendo que Ratel pudiera asestar un golpe satisfactorio. Mientras tanto, lanzaba contraataques ligeros que habrían sido letales de haber sido serio. «Estás muerto otra vez», dijo Campbell. «Sé que estás cansado, pero piénsalo mientras tu cerebro aún tenga oxígeno». Ratel gruñó irritado, pero no se precipitó como siempre y permaneció en silencio, respirando con avidez. Levantó la espada para un golpe horizontal básico, y cuando Campbell dio un paso adelante para no dejarle espacio para abatir, Ratel retrocedió un paso amplio, manteniendo la distancia mientras atacó. «Bien», asintió Campbell, desviando fácilmente el golpe antes de propinarle una patada en el pecho, lo que le hizo rendirse exhausto y caer al suelo. Mientras Ratel jadeaba ruidosamente en el suelo, regando la hierba con su sudor, Campbell dijo: «El Taijutsu y el Kenjutsu son diferentes. Comparten similitudes, así que puedes usar tu experiencia para sacar ventaja, pero debes encontrar lo que debes abandonar y reconstruir». No esperaba una respuesta porque sabía que a Ratel le dolía la tráquea cada vez que respiraba. «¿Qué debo hacer cuando llegue al campo de trabajo?», preguntó Ratel tras 3 minutos de silencio mientras recuperaba el aliento. «Probablemente quiera intercambiar la información para reducir su sentencia», respondió Campbell sin pensar mientras observaba el nuevo tatuaje del sello de la muerte en el brazo de Ratel. Siempre que alguien ofrece información, independientemente de si tiene algo real, es porque quiere algo a cambio. Tu hombre probablemente quiera evitar desperdiciar sus años de trabajo forzado. Pero no le ofrezcas nada hasta que sepas que tiene algo útil. Se corre la voz. Si la gente oye esa mentira de los Anbu, se mostrarán cautelosos a la hora de compartir información. Probablemente no importe si uno solo lo hace, pero imagina a 10 agentes creyéndose ese tipo. Tenemos fama de no hacer tratos fácilmente, así que si no nos da algo concreto, nos marchamos sin mirar atrás. Los 2 correos basura sobre la misma afirmación le dieron legitimidad, pero aún así podrían no ser nada. Campbell había visto casos en los que la gente usaba un rumor falso que oían mientras bebían como palanca. Había oído historias de personas desesperadas que se aferraban a cualquier cosa que pudiera parecer falsa a casi todos, pero la angustia y la desesperación distorsionaban la mente de las personas. ¿Y si hay algo ahí?
Preguntó Ratel, haciendo una mueca mientras movía su cuerpo. Si hay algo ahí, lo investigamos. ¿Nosotros? Campbell suspiró. Espero que pronto aprendas que no puedes hacer este trabajo sola. Pero si quieres oírlo, de acuerdo. Seguirás al frente del caso mientras no cometas errores o reciba una orden superior para transferir el caso. Aunque Ratel no había sido parte de Ambu por mucho tiempo, aquí hablaba como cualquier otro operador, territorial y paranoico. Rat le asintió. Esta es tu primera salida. ¿Te has memorizado la historia de portada? Preguntó Campbell, haciendo su trabajo. Eran empleados de la compañía de protección Iron War. Siempre que salían de misión al exterior, necesitaban una excusa por si alguien, amigos y familiares, preguntaba sobre sus viajes fuera de la estación. Preparaban esas historias antes del viaje, y el procedimiento requería que las memorizaran antes de salir de la aldea. Voy a hacer un trabajo de mensajero para transportar un pergamino de almacenamiento al Valle Aturocho. Me alojaré en los aposentos de viaje de los Shinobi durante un día antes de regresar, recitó Ratel la historia que le había contado el personal. Las historias falsas se basaban en cierta verdad. Como Ratel viajaba a las minas de cobre de Chibundi, la historia falsa lo situaba en el Valle de Aturocho, que estaba a solo un cuarto de día de viaje de las minas. Viviría en un lugar propiedad de la hoja oculta, que también lo operaba, así que también lo incluyeron en la historia falsa. Bueno, ya terminé. ¿Algo más que quieras decir? Preguntó Ratel, todavía tumbado en el suelo. Campbell lo miró. Quería que la afirmación sobre el correo basura fuera cierta, pues sería bueno para su escuadrón tener un nuevo caso. Sería positivo que encontraran algo en el correo basura mientras otros escuadrones lo revisaban. Una parte de él quería decirle que encontrara algo que les diera suficiente motivación para ir a los aposentos Maizuru a investigar. Viaja con seguridad, dijo. Ratel era nuevo y tenía ganas de consolidarse en la unidad, y veía este caso como una oportunidad. No quería avivar esos sentimientos insinuando algo de lo que no pudiera arrepentirse. Está bien, volveré. Espero que con buenas noticias, dijo Ratel. Una buena noticia sería que esto resultara ser una falsa alarma, recordó Campbell. Por supuesto, dijo Ratel antes de tejer los sellos manuales que disolvieron el clon de sombra. Ratel había abandonado el pueblo esa misma mañana. Campbell observó cómo el humo del clon se disipaba en el aire. De repente, le pareció extraño haber estado hablando y entrenando con un clon. Eran raros debido a sus requerimientos de chakra. No tenía suficiente chakra para usar un clon de sombra con eficacia, ya que dividir su chakra a la mitad sonaba fatal para su estilo de combate. Incluso si duplicara sus reservas, seguiría sin tener sentido. Pero maldita sea si no son útiles. No podía imaginar cuánto tiempo libre tendría si tuviera 2 copias de sí mismo en el trabajo. Al principio, se preguntó por qué Ratel no usaba un clon, pero luego supuso que el clon se destinaba a la superación personal. Bien por él, dijo al levantarse, listo para volver a la oficina. Le gustaban sus sesiones de entrenamiento con Ratel porque le daban una excusa para pasar tiempo con su espada, tiempo que de otro modo habría dedicado al trabajo. A Takuma no le gustaban las fábricas abandonadas porque le recordaban su tiempo en Yu. La fábrica sucia que le servía de hogar representaba una época miserable de su vida, cuando estaba solo en un lugar donde nunca se sentía seguro. Mientras observaba las minas, aunque eran subterráneas en lugar de a cielo abierto, se dio cuenta de su aversión a las minas, pues casi había muerto varias veces la última vez que estuvo en una. La guerra había sido una época innegablemente terrible en su vida. Apartó esos pensamientos porque sentía que su ánimo se desvanecía a cada instante. Antes de entrar, se limpió el cuerpo con una toalla húmeda, pues viajar con el equipo lastrado de Guy era una experiencia tan miserable como entrenar con él. Se había puesto el equipo Ambu completo que había seleccionado, que consistía en una larga capa negra que le cubría todo el cuerpo hasta el cuello, dejando solo las manos al descubierto, ya que no le gustaba cubrirlas. También llevaba un chaleco antibalas gris estándar y unas botas shinobi largas que le llegaban hasta 3/4 de las rodillas. Takuma parecía haber dado un estirón porque su equipo Ambu a medida era más grande que su equipo Leaf estándar, algo que nunca notó. Sus nuevas botas Ambu también le quedaban mejor, aunque no estaba acostumbrado a los clavos para viajar a regiones montañosas. Sus bolsas de armas imitaban su configuración habitual, pero ahora también llevaba una espada estándar. La espada atada a la espalda le resultaba extraña, así que se la colocó en la cintura. Se puso el uniforme de viaje negro emitido por Ambu sobre su equipo y sacó la máscara blanca y negra emitida por Ambu inspirada en un tejón de miel para completar su conjunto como agente de Ambu. Se quedó mirando la máscara por un momento antes de ponérsela, y cuando volvió a mirar el pozo de la mina, volvió a sentirse tranquilo.
Las minas de cobre de Chibumi eran un complejo minero donde el mineral se extraía y procesaba in situ en un molino cercano. El material refinado se transportaba a donde fuera necesario. Como casi todas las grandes minas del País del Fuego, contaba con un campo de trabajos forzados donde se encerraba a criminales condenados a trabajos forzados. Pero también era especial porque era de las pocas minas que albergaba prisioneros shinobi de la hoja o entrenados en artes shinobi, lo que requería que la mina contara con rigurosos protocolos de internado y seguridad, ya que estos prisioneros eran mucho más peligrosos que los delincuentes civiles. La seguridad de esos criminales estaba a cargo de los shinobi de Leaf, quienes reconocieron lo que significaba ver una figura vestida con una túnica y una máscara inspirada en un animal caminando hacia ellos. Oye, mira eso, dijo uno de los guardias genin estacionados en la entrada. Su compañero levantó la vista del libro que leía, molesto por la interrupción. ¿Qué? Preguntó con un mordisco antes de alzar la vista y ver la figura a solo unos pasos de ellos. ¿Es un ambú? No lo sé. Parece uno, ¿qué hacemos? Lo detenemos para preguntarle. Tenga cuidado, y sea educado. La figura se detuvo ante ellos. Aunque no podían verle los ojos a través de la máscara, los miraba de frente, así que supusieron que los estaba mirando. No poder verle el rostro era inquietante, ya que no podían interpretar su expresión. Me gustaría conocer al director. Ya le han informado de la visita, dijo la figura, con la voz distorsionada. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Un dicho decía que encontrarse con un ninja ambú nunca era bueno. Tendremos que ir a preguntar, tendrás que esperar aquí hasta entonces, dijo uno de los guardias, en un tono que inadvertidamente era el de una petición vacilante. La figura asintió. Por primera vez, Takuma sintió el poder de una máscara ambú. Había visto muchas reacciones al interactuar con él, pero el miedo no era una de ellas hasta que tenía algo en su contra o estaba a punto de matarlos. Con la máscara puesta, podía sentir el miedo que emanaba de ellos en su presencia. Le tenían miedo de lo que pudiera hacerles con su autoridad. Por supuesto, comprendía que temían al ninja ambú, no a la persona. Perdería esta nueva habilidad en cuanto se quitara la máscara. Pero era útil, así que no iba a quejarse. Me sorprendió recibir el mensaje. No todos los días me encuentro hospedando a un ninja ambú. Se sentó ante el director de la prisión del campo de trabajo en su oficina. Shimura Bunradao era un shinobi de la hoja y un chunin que llevaba 4 años dirigiendo la prisión. Dirigía una fuerza de 40 shinobi que mantenía a los prisioneros bajo control. Takuma no tenía nada en contra de él, pero no podía evitar sentir aprensión al enfrentarse a alguien del clan Shimura. Aunque el clan Shimura había renegado públicamente de Shimura Danzo tras salir a la luz sus crímenes, se negaba a creer que estuvieran limpios con alguien así al mando. La cultura se decidía desde arriba. Los malos líderes a menudo se filtraban a la base. Y él sabía cómo se gestionaban las prisiones. No eran lugares bonitos, y no creía que Bunradao fuera un santo si dirigía su prisión como un lugar de verdadera rehabilitación, sobre todo considerando que era un campo de trabajos forzados. No se mencionó, así que puedo preguntar de qué se trata esta visita. Preguntó Bunradao mientras le ofrecía un poco de whisky que Takuma rechazó. ¿De qué crees que se trata? Preguntó Takuma con la voz distorsionada. Fue una decisión que tomó porque su voz se había quebrado y odiaba cada segundo. No podía dejar que la pubertad arruinara su primer caso como agente ambú. Se trata de Lord Danzo. Bunradao entrecerró los ojos con disgusto antes de recostarse en su silla de cuero con expresión cansada. ¿Cuántas veces tengo que hablar de él? Tortura e interrogatorio, inteligencia, ambú, ya he hablado con mucha gente al respecto. No tengo nada más que decir por ahora. ¿Cuánto tiempo tendré que sufrir este abuso? No puedes culparnos, Chunin Bunradao. Sigues llamando al traidor Lord Danzo. No es descabellado pensar que su clan lo esté encubriendo. Claro que no estoy señalando con el dedo, pero hasta que sus acciones no tengan consecuencias, tu clan, por desgracia, está pagando las consecuencias. Bunradao pareció nervioso cuando Takuma le señaló el respeto con el que aún se refería a Danzo. Sus hombros se hundieron y su voz se volvió mucho más sumisa al disculparse. Es la fuerza de la costumbre. Por favor, adelante, pregúntame lo que quieras, parecía derrotado. Volveremos a hablar de esto otro día. Hoy estoy aquí por otros asuntos. Quisiera conocer a uno de sus prisioneros. ¿Koyamo Sensei, lo reconoce? Preguntó Takuma. La conversación sobre Danzo no estaba inicialmente en el plan, pero surgió, así que decidió aprovecharla. Bunradao estaba claramente estresado, y al mencionarlo primero, lo puso ansioso.
Así, al descubrir que la visita no era sobre Danzo, se sentiría aliviado y sería mucho más receptivo a sus demandas. Sí, dijo Bunradao, recuperando el color. ¿Por qué quieres conocerlo? Afirma tener información que podría interesar a Ambu. De acuerdo, concertaré una reunión. Podrán reunirse después de que termine su turno, asintió Bunradao. Pero antes, deben reunirse con el emisario del Daimyo. Se enfadará mucho conmigo si les permito reunirse con el prisionero sin que lo conozcan a él. ¿Un samurái? Bunradao asintió. En el país del fuego, todas las minas eran propiedad del Daimyo del fuego. Su gobierno y ministerio operaban algunas, y otras las subcontrataba. Quienes tenían la capacidad podían obtener los derechos para operar una mina, establecer la infraestructura y las operaciones con su propio dinero y devolver una parte de sus ingresos al Daimyo del fuego. Muchas minas, pequeñas y grandes, eran operadas por civiles poderosos y adinerados, así como por clanes shinobi y samuráis. Sin embargo, debido a que el Daimyo del fuego era dueño de las minas, siempre enviaba un emisario samurái para supervisar las minas, vigilar las operaciones de producción para evitar la corrupción y la especulación. Las minas de cobre de Chibumi eran propiedad del Daimyo del fuego, quien las operaba directamente. Esto convertía al emisario samurái en el jefe de toda la operación. Bunradao era solo el director de la prisión y reportaba al emisario. Si el samurái quería, podía negarle a Takuma su reunión, ya que tenía autoridad en las minas de Chibumi. ¿Cuántos shinobi sirven bajo tu mando, alcaide? Preguntó Takuma mientras se dirigían a la residencia de los samuráis. Las minas de Chibumi constaban de 13 nodos subterráneos. El séptimo nodo era el campo de trabajo con prisioneros shinobi, bajo la jurisdicción de Bunradao. Había 2 campos de trabajo más con prisioneros civiles, gestionados por civiles. El resto empleaba a hombres comunes que trabajaban en las minas para ganarse la vida. La residencia del emisario se encontraba en el primer nodo, el más antiguo, junto con el cuartel general principal. Tengo 30 shinobi trabajando bajo mi mando. ¿Y cuántos prisioneros? 80 prisioneros. Takuma frunció el ceño al oír las cifras. Los prisioneros del séptimo nodo eran todos shinobi, y aunque tenían su chakra sellado con Finjutsu, aún tenían acceso a una parte porque los peces gordos de arriba querían explotar las capacidades físicas mejoradas de los shinobi en una actividad tan laboriosa como la minería, lo que los hacía mucho más peligrosos. 30 shinobi no eran suficientes para lidiar con 80 prisioneros. ¿Y también te encargas de la seguridad de la mina? Preguntó Takuma. No, mis hombres solo se encargan de los prisioneros. La seguridad general es responsabilidad de otros. Debo decir que no tenéis suficientes hombres. ¿Cómo no? Se burló Bunradao. Quiero más hombres, pero a los samuráis no les gusta que haya demasiados shinobi. No quieren que aumentemos nuestra influencia aquí. Creen que nos arrebatarán el control de las minas si nos involucramos demasiado en una sola. Tengo 20 civiles trabajando a mis órdenes porque no me dejaron contratar más shinobi. Bunradao era uno de los 2 chunin entre los guardias de la prisión. Según él, al no lograr sumar, intentó conseguir shinobi más fuertes, pero incluso eso fue rechazado, y se vio limitado a 2 chunin porque alguien argumentó que no tenían más chunin porque todos los prisioneros eran genin. Por eso no permiten campos de trabajo como el nuestro en minas operadas por clanes shinobi. Temen que si las minas operadas por shinobi producen más, podamos influir en el daimyo para obtener más derechos. Los campos de trabajo shinobi solo se permiten en minas como esta, donde el pez gordo es un samurái que puede limitarnos y controlarnos. Takuma había investigado antes de venir, pero desconocía por completo la lucha de poder. Tenía sentido, ya que la minería de minerales era un gran negocio, y quienes la controlaban poseían cantidades innegables de dinero y poder. Mientras que el daimyo era el líder de facto de la nación y sus clanes samuráis, sus soldados, los shinobi poseían un poder considerablemente mayor. Podía ver al otro lado haciendo todo lo posible para limitar el dominio shinobi únicamente al poder militar. ¿Cómo es el emisario? Te presionará si cree que puede salirse con la suya. No puede impedirte que conozcas a los prisioneros porque oficialmente están bajo la custodia de Leaf, pero sí puede, y lo hará, ponértelo difícil si le das la oportunidad solo para satisfacer su ego. Takuma suspiró internamente. Antes de reunirme con él, me gustaría hablar con uno de sus guardias que conoce a Koyamo Sensei. Por favor, organicen eso también, dijo al llegar a la residencia del daimyo en el primer nodo minero. Se preguntó cómo su nueva habilidad como ninja Anbu funcionaría en un samurái. ¿Todo listo? Ese sí, hice lo que me pediste. ¿Seguro que quieres hacer esto? Oí que mataron a la última vez que alguien intentó escapar.
En las profundidades de la tierra, antiguos shinobi que habían cometido crímenes extraían minerales ricos como parte de su castigo. Su condición de criminales se identificaba por los sellos negros de Finjutsu que les cubrían la piel, incluyendo el rostro. Estos sellos no desaparecían y permanecían visibles como tatuajes permanentes. En un rincón, junto a una pared, dos hombres susurraban. El hombre más grande y calvo, con rasgos amenazantes que se volvían aún más intimidantes debido a los gruesos tatuajes de focas, lanzó un grito de dolor al oír al hombre más pequeño a su lado interrogarlo. Agarró al otro hombre por el cuello y lo levantó, mientras sus gruesos dedos le rodeaban la garganta. El hombre más pequeño intentó liberarse de inmediato, atacando con la destreza propia de un shinobi, pero fue estrellado contra la pared con tanta fuerza que desmoronó una gran porción de mineral en bruto y tierra. Hizo ruido, pero nadie se inmutó dentro de una mina. Si me jodes, te mataré yo mismo antes de que puedan ponerte las manos encima. Siseó el hombre más grande. La cara del hombre más pequeño se puso roja mientras la presión alrededor de su cuello se apretaba. El hombre corpulento lo soltó y lo dejó caer. Chasqueó la lengua. Haz tu maldito trabajo y pronto tendremos nuestra libertad. Puedes fingir que no eres parte de esto y quedarte aquí, pero es demasiado tarde para rendirte. Oyeron el eco de pasos, y el hombre más pequeño que tosía en el suelo se levantó inmediatamente, tomó su pico, volvió a trabajar y comenzó a extraer el mineral de las paredes. Oye, ¿qué está pasando aquí?, dijo uno de los guardias de la prisión. Inhaló un poco de polvo, dijo el hombre grande con calma, completamente opuesto a su comportamiento anterior. El guardia de la prisión los miró con sospecha por un momento antes de darles una advertencia y alejarse. Seré sincero, Ninja Ambu. No sé si puedo permitirte ver a uno de nuestros trabajadores sin saber qué quieres de él. Takuma se sentó ante el emisario del daimyo para las minas de Chibumi, llamado Dogai Arazo. Este hombre pertenecía a un clan supuestamente prestigioso con una presencia activa en la corte del daimyo del fuego. Según Shimura Bunradao, el clan Dogai recibió la responsabilidad de administrar las minas de Chibumi, y Arazo había obtenido el puesto de supervisor a través de su clan. Como dijo Bunradao, el hombre inmediatamente comenzó a investigar el motivo de su visita sin demora. Aunque sea un prisionero, soy responsable del bienestar de mis trabajadores. La reputación de Ambu te precede, y me temo que no es muy agradable, sobre todo cuando se trata de prisioneros. Debes comprender mi situación. Quiero que mis trabajadores puedan hacer su trabajo, y no estoy seguro de que eso sea posible si lo atrapas. La Ambu era la principal agencia de seguridad de Leaz, lo que le acarreaba una turbia reputación de tortura, asesinatos y sabotajes, entre otras actividades indeseables comunes en los círculos de las agencias secretas. Los criminales y prisioneros shinobi lo pasaban peor, ya que las leyes que los protegían eran limitadas, especialmente de la Ambu, que operaba con gran libertad ante la ley. Podían arrestar a shinobi sin una orden judicial, con la única excepción de los oficiales de la Fuerza de Policía Militar de Leaz, una estipulación que el clan Uchiha logró imponer en la legislación durante los primeros días, cuando Ambu era solo un departamento incipiente incapaz de defenderse contra los poderes más grandes de la aldea, como los clanes. Esos trabajadores son prisioneros de Leaz. Tengo plena autoridad para interrogarlos. Por favor, no me malinterpreten. Esto es una cortesía, no una reunión para pedirles permiso, dijo Takuma. Bunradao le había dicho que si mostraba debilidad, Arazo intentaría aprovecharse, así que abandonó casi por completo su pacto y se mantuvo firme. Eso no cambia el hecho de que, según el acuerdo conjunto entre la ciudad imperial Enberg y la hoja oculta, está dentro de mis facultades solicitar una misiva oficial de su parte si desea interrogar a uno de mis trabajadores, respondió Arazo con una sonrisa despreocupada a pesar de las palabras de Takuma. Aunque los samuráis del fuego y los shinobi de la hoja estaban del mismo bando, eran rivales políticos que competían por el poder de la nación bajo una fachada de sonrisas y camaradería. No podían enfrentarse en combate, así que lucharon mediante leyes, decretos e influencia política general. El samurái que tenía delante inclinó la cabeza. No quiero llegar a ese punto, así que seamos educados. ¿Qué tal si empezamos por quitarte la máscara? Francamente, es bastante grosero que ni siquiera uses tu voz real durante una conversación, sonrió Arazo, reclinándose con confianza en su silla de cuero de respaldo alto. Las oficinas en minas, muelles, granjas y otros lugares del lugar eran de carácter práctico, ya que rara vez era necesario entretener a otros, y quienes las visitaban conocían el entorno.
Pero la oficina de Arazo estaba decorada como si trabajara en un banco y recibiera regularmente a gente adinerada para cortejar su riqueza. En comparación, la oficina de Bunradao apenas tenía efectos personales y parecía un lugar destinado únicamente a sentarse y trabajar. Takuma supuso que, antes de que Arazo fuera asignado a las minas, estaba involucrado en disputas políticas en la capital. No tenía mucha experiencia con la industria minera y contaba con subordinados experimentados que se encargaban de esa parte del trabajo. Ver a un ninja Ambu le devolvió esas tendencias, así que decidió negociar para obtener algún beneficio, quizás solo por el gusto de hacerlo. Empezó lentamente mientras elaboraba una respuesta. Si quieres una misiva oficial, te la devuelvo. Vamos, no intento impedirte que hagas tu trabajo, interrumpió Arazo con una sonrisa radiante y las palmas levantadas. Así que te rascaré la espalda si tú me rascas la mía. ¿No lo crees, Chunin Bunradao? Bunradao, sentado junto a Takuma, solo pudo sonreír cortésmente y parecía reacio a tocar el desastre ni con la punta de un largo bastón. Estaba atrapado entre su jefe y un ninja Ambu, ambos capaces de hacerle la vida imposible. Elegir a uno u otro bando podría ser desastroso si el otro se ofendía. Pero no será por un solo prisionero. Vendré con misivas para la mitad del campo de trabajo y los atraparé en interrogatorios hasta que esté satisfecho, dijo Takuma. El campo de trabajos forzados era una parte importante de la producción de la mina de cobre de Chibundi, ya que poseían una fuerza y resistencia que superaban con creces incluso a los mineros civiles más físicamente aptos en su mejor momento. No solo producían el equivalente a varios hombres, sino que también costaban menos que nada, ya que la mina solo tenía que proporcionarles alojamiento y comida como parte de sus condenas. Para un supervisor como Arazo, cumplir los objetivos de producción era primordial, ya que mientras mantuviera una producción alta y constante, era el rey de las minas de Chibundi, libre de hacer lo que quisiera. Sacar del trabajo a sus mineros shinobi de alto rendimiento significaba amenazar la fuente de su poder. Takuma había intentado en una ocasión explotar a 2 agentes Ambu secuestrando información. Ahora, poseía la autoridad y el poder de un ninja Ambu. No le temía a un samurái lejos de la ciudad imperial en Ver. Arazo perdió su sonrisa y frunció abiertamente el ceño a Takuma con un destello de disgusto y enojo en sus ojos antes de controlar su expresión y poner una sonrisa entrenada y empalagosamente dulce antes de expresar su decepción de una manera más apropiada. Qué lástima, y yo que pensaba que podríamos dejar de lado nuestras diferencias para cooperar y aliviar la competencia innecesaria entre samuráis y shinobi. Arazo suspiró, fingiendo con maestría. Muy bien, se te concederá tu deseo. Bunradao, asegúrate de que nuestro amigo tenga todo lo que necesita. Sí, por supuesto, asintió Bunradao como si fuera un simple subordinado que hacía su trabajo. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer, dijo Arazo mientras se levantaba. Takuma le dio las gracias al hombre. Estaba a punto de salir de la oficina cuando sintió un temblor bajo sus pies. Miró hacia afuera y vio la ventana vibrar mientras una gran nube de polvo se elevaba hasta el cielo antes de que el sonido de la explosión llegara a sus oídos un largo instante después. ¿Qué fue eso? Arazo lo miró, visiblemente divertido por su reacción. Es una voladura, una explosión controlada para acceder a zonas más profundas y limpiar la roca. Es algo habitual aquí, no hay de qué preocuparse, explicó Arazo. No me informaron de ninguna explosión hoy, dijo Bunradao, mirando a su superior con el ceño ligeramente fruncido. Esto no estaba programado. Sacó una gruesa radio portátil de su cinturón e intentó comunicarse con el otro lado. No hubo respuesta durante medio minuto antes de que uno de los subordinados de Bunradao se conectara. Señor, hay una explosión en el sector 7. Sospecho que hay un derrumbe. Hubo una pausa antes de que el subordinado volviera a hablar con más urgencia. Veo prisioneros corriendo. Hay una fuga. Repito, los prisioneros se están escapando. Un grupo de prisioneros se reunió en un rincón tenuemente iluminado de una mina de cobre, oculto a los guardias por un laberinto de túneles. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a tierra húmeda y metal. Las antorchas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los toscos muros de piedra. El sonido de picos lejanos y ecos apagados susurraban por los túneles. Kaito, un gigante de mirada penetrante, estaba de espaldas a la pared. Examinó los rostros de sus compañeros prisioneros, quienes tenían sellos supresores de chakra grabados en la piel. Las simples etiquetas no eran suficientes para los prisioneros de larga duración. Escuchen con atención. Esta es nuestra única oportunidad. Si no nos movemos ahora, moriremos en este pozo, pasando nuestros buenos años aquí mientras Shimura y Dogai nos exprimen al máximo.
Pero si trabajamos juntos, podremos liberarnos, dijo en voz baja pero autoritaria. Goro, con su cuerpo igualmente enorme encorvado en el reducido espacio, hizo crujir los nudillos y sonrió con suficiencia. ¿No te importa si aplasto algunos cráneos al salir de aquí? Los guardias han sido tan buenos conmigo que quiero devolverles el favor. No te hagas el creído ni el estúpido, Goro. Esto no es solo venganza. Un paso en falso y todos moriremos. Sigue el maldito plan y podrás matar a quien quieras una vez que salgas de aquí, dijo Kaito, entrecerrando los ojos antes de mirar de repente hacia el otro extremo del túnel al oír un sonido. El grupo guardó silencio y se disolvió de inmediato, yendo a sus rincones y recogiendo sus herramientas. Fingieron durante medio minuto, y al no aparecer ningún guardia, volvieron a apiñarse. ¿Y por qué deberíamos seguirte, Kaito?, preguntó Ayame, la única mujer del grupo, con los brazos cruzados, mostrando abierta desconfianza y sospecha. Nos estás soltando esto en el último segundo. ¿Por qué debería confiar en ti y no creer que vas a engañarnos para escapar por tu cuenta? Kaito se acercó a ella, proyectando una sombra oscura sobre su figura mucho más pequeña. ¿Por qué te doy una oportunidad de sobrevivir? ¿Quieres consumirte aquí? Nos lo han arrebatado todo, nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras vidas. A la hoja oculta no le importamos, pero eso no significa que a otras aldeas ocultas no les importemos. Podemos ir al país de las tormentas. He oído que hay una gran demanda de shinobi allí. Juega bien tus cartas, y podrías incluso convertirte en un shinobi de la lluvia oculta. Una risa seca resonó en el vacío claustrofóbico. Todos miraron al hombre fibroso apoyado en una viga. Sus rasgos de víbora estaban marcados por cicatrices que, combinadas con los sellos negros de Finjutsu, le daban un aspecto horrible. Claro que el gran Kaito nos necesita ahora, se burló Rinji. ¿Qué pasó con eso de trabajo solo? ¿O los guardias por fin te hicieron entrar en razón? Guárdate las bromas para después, Rinji. Si prefieres quedarte aquí y pudrirte, adelante. Pero si quieres una oportunidad de libertad, harás lo que te digo. Rinji esbozó una sonrisa tensa, cortante y burlona. De acuerdo. Pero si esto sale mal, no me quedaré para salvarte el pellejo. Todos abandonarían el barco si las cosas se complicaban, porque aún quedaba la posibilidad de salvarse. Pero la cooperación significaba una mayor probabilidad de escapar. Más allá de eso, no se tenían lealtad. Así es como va a funcionar. Goro, provocarás el colapso del sector 7. Eso creará la distracción que necesitamos, empezó Kaito a revelar su plan. Ayame, te encargarás de los guardias cerca del túnel este. Rinji, tú estás conmigo. Aseguraremos la armería. Una vez hecho esto, nos reuniremos cerca del depósito de agua, nos dividiremos las armas y nos largaremos de aquí. Goro sonrió emocionado. Por fin, algo divertido. Esas paredes no sabrán qué les pasó. Es arriesgado, pero lo haré funcionar. Eso sí, no esperes que limpie otros desastres, suspiró Ayame. ¿Una armería, eh? Sonrió Rinji con suficiencia. Supongo que por fin conseguiré algo más afilado que un pico. Pero todo esto es inútil porque no llegaremos a ninguna parte con estas cosas encima, señaló los sellos de supresión de chakra en su rostro. Los seleccioné a ustedes tres porque mañana es la fecha de reaplicación de sus sellos, susurró Kaito. Los sellos de supresión de chakra no eran permanentes y se debilitaban con el tiempo, por lo que los Finnin de la tripulación de Bunradao debían reaplicarlos regularmente. Ahora mismo, esos sellos son los más débiles. Son vulnerables, y vamos a aprovechar eso con estos. Sacó un paquete de yute de su ropa interior y lo abrió para revelar el contenido. ¿Pastillas de soldado?, exclamó Ayame, reconociendo al instante las bolas marrones. Kaito asintió. Si tomamos esto, podremos dominar los sellos. No se romperán, pero tendrás suficiente para luchar contra ellos y usar el 80.190% de tu nivel normal. Eso podría bastar para escapar en medio del caos. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Goro. Digamos que los shinobi suelen menospreciar lo que los civiles son capaces de hacer, dijo Kaito. Los miró y preguntó, ¿están todos dentro? Todos albergaban cierto escepticismo hasta que sacó las píldoras de soldado. Ese pequeño pero crucial recurso de repente hizo viable el inestable plan. Era un plan arriesgado porque, una vez que la píldora de soldado cumpliera su ciclo, serían más débiles que ahora. Pero si recuperaban su chakra, serían capaces de mucho más. Todos ellos estaban entrenados en artes shinobi. ¿Qué pasa con la guardia samurái?, preguntó Rinji. Shimura Bunradao y su equipo solo estaban a cargo del campo de prisioneros. Toga Yarazo y su grupo de samuráis eran responsables de la seguridad general de las minas.
Incluso si lograban esquivar a los shinobi, aún tenían que enfrentarse a ellos. Kyui se encargará. Le dije que reuniera a algunas personas y corriera a las viviendas de los civiles. Los samuráis irán tras ellos, temiendo que tomen como rehenes a los trabajadores civiles, respondió Kaito. Kyui. Ese tipo es un idiota. No tenías a nadie mejor. Rinji se detuvo bruscamente al comprender algo. Es un cebo para sacrificios. No debería escapar, ¿verdad? Eres un desalmado, Kaito. Me gusta, me apunto. Yo también. Respondió Goro, el más emocionado del grupo. Aiya me miró las pastillas del soldado por un momento antes de asentir. Nos moveremos en el próximo cambio de turno. Si seguimos el plan, seremos libres al amanecer. Pero si alguien mete la pata, todos moriremos, advirtió Kaito. Fin del capítulo.